Gracias a Dios una vez más por estar reunidos en el día de hoy. Les bendecimos, le damos gracias a todos los que nos ven a través de las redes sociales y esperamos que el mensaje de hoy les sirva para bendición para sus vidas. Hoy traigo un mensaje al cual le puse bienaventurado o reprobado, fiel o traidor. Entonces, este es un mensaje que tenía en mi mente hace tiempo y tiene que ver con todos los mensajes que he estado hablando en semanas anteriores. Y vamos a pasar a orar para que sea el Señor el que llegue toda palabra, que llegue toda lectura que tenemos aquí y que esto sirva para la edificación de nuestras vidas, que nos sirva para acercarnos cada día más a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para apartarnos del pecado, para apartarnos de la apostasía que está en la iglesia y para caminar en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por estar reunido en tu nombre, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos ahora, Padre, que tú, Señor, tomes control de este momento, de este lugar, de esta palabra, Señor, y que tú seas el que guíes cada palabra que salga de mi boca, que realmente sean tus palabras, no mis palabras, Señor, y que sirva para edificar, que sirva para guiar, que sirva para restaurar, Señor, para sacar de las tinieblas a la luz a aquellos que están confundidos, Padre Santo, para convencer de justicia, de juicio y de pecado a aquellos que de una manera consciente, Señor, forman parte de la apostasía, Padre Santo. Bendice este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ver a través de tu palabra cuál es tu voluntad y hacer tu voluntad cada día en nuestras vidas, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Cristo, Padre. Amén. Bien, como ya le decía, este mensaje le puse bienaventurado, reprobado, fiel o traidor. Quisiera ir a Salmo número 1, versículo 1. El Salmo número 1 es un salmo bien interesante. Él marca la apertura del libro de los Salmos. Cuando yo me convertí al principio, yo no entendía por qué el Salmo número 1 era el primer salmo de la Biblia. Yo pensaba, en aquellos tiempos, nuevo convertido, que salmos como el Salmo 23 u otros salmos eran los que debían haber empezado el libro de los Salmos. Pero hoy, al pasar de los tiempos, a través de la revelación de la palabra de Dios, me doy cuenta que el Salmo número 1 es el salmo con que debe empezar el libro de los Salmos. No voy a hacer un estudio del Salmo número 1, pero voy a tomar algunas partes de él y me voy a basar en algunas partes de él para la palabra que traigo. Ahí en el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bien. Vamos, antes de entrar a la explicación, ver lo que significa la palabra bienaventurado. Bienaventurado, según la Biblia, es aquella persona que goza de la felicidad plena otorgada o concedida a Dios, por Dios. Es decir, una felicidad plena otorgada o concedida por Dios. Aquí la Biblia habla de la prosperidad desde el punto de vista de Dios, que es completamente opuesto a la prosperidad desde el punto de vista de los hombres. Entonces, siempre la prosperidad, cuando nosotros la miremos desde el punto de vista de Dios, está completamente opuesta a la prosperidad desde el punto de vista de los hombres. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la prosperidad desde el punto de vista de Dios primero se basa en lo espiritual. Si lo espiritual no está bien, tu vida, aunque sea próspera materialmente, no está bien. Y entonces, primeramente tenemos que nosotros estar conscientes que nosotros tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que hacer las cosas como Dios demanda y como Él quiere que la hagamos, a su manera, según su voluntad. Si nosotros no estamos sometidos a la voluntad de Dios y estamos caminando bajo nuestros pasos, pues entonces nuestra prosperidad no es tal prosperidad. Aunque tengas millones en la tierra y tengas muchas propiedades, no es tal prosperidad. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Allí dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad,
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad. Andar en la verdad revelada a través del Evangelio, de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Cristo. Dice, eso hace prosperar el alma. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, en vano es que prospere en todas las demás cosas. En Juan 15, versículo del 1 al 6, allí dice Jesús, estas son palabras de Jesús, enseñanza de Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Palabras y enseñanza de Jesús. El que no permanece en Jesús, el que no permanece en la verdad, no importa cuánto conocimiento tengas de la verdad, no importa cuántos años hayas estado en la iglesia, si tu vida no es conforme a la verdad que es predicar el Evangelio, si tú no caminas conforme a la verdad, tu vida es una apariencia, tú no llevas fruto, el fruto que demanda Jesús de ti que tú debes llevar. Tú no estás conectado a la vida verdadera que es la vida, que es Jesús. Tú estás caminando según tus pensamientos sobre tus propios pasos y no detrás de la pisada de Jesús. Pues entonces dice Jesús que a los que caminan así y a los que hacen así, su final es este que acabamos de leer, lo vamos a volver a leer. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está hablando, por supuesto, de el infierno de fuego. Los echan en el fuego y arden. Es necesario, sobre todas las cosas, permanecer en Jesucristo. Eso significa permanecer en su palabra, vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo y predicar el Evangelio de la misma manera que Jesús lo enseñó. Es importantísimo. Ahora vamos a ver la segunda palabra. Dijimos bienaventurado. Vamos a ver la palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Es una persona que es firme y constante en sus principios, en sus ideas, en sus obligaciones y en su responsabilidad, y no defrauda la confianza depositada en él. Eso es una persona fiel. Ahora, ¿qué dice la palabra con relación a esto? Dice que es necesario ser hallado fiel. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, ahí enseña el apóstol Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros no somos más que administradores de los bienes de Dios. Y el bien más grande de Dios sobre la tierra es su iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de ningún hombre,
Por eso a todo ministro de Dios que está frente a un rebaño, Jesucristo le va a pedir cuenta por las ovejas, por las personas que puso debajo de su autoridad. Él es el responsable de guiar al pueblo de Dios a Jesús. Por eso no puede caminar en su vida ocultando cosas, diciendo verdades a medias, porque verdades a medias son mentiras, engañando al pueblo de Dios, porque es su responsabilidad guiar al pueblo a Jesús. Y si así no lo hace, le va a ser demandado por el mismo Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 21. Allí enseña el apóstol Pablo. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más y más a la impiedad. Conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es necesario hallarnos aprobados delante de Dios. Himeneo y Fileto eran dos personas dentro de la iglesia cristiana. En aquel tiempo parece que tenían una autoridad en la iglesia, pero estas personas, aunque enseñaban a la iglesia, enseñaban mal. Estaban enseñando un evangelio diferente al que había enseñado Jesús. Y estaban corrompiendo el mensaje del evangelio y estaban trastornando la fe de las personas que estaban ahí en la iglesia. Los estaban realmente no conduciendo a Jesucristo, sino apartando de Cristo. Estos dos hombres estaban predicando un evangelio diferente y estaban corrompiendo y contaminando a todos los creyentes. ¿Qué exhorta aquí el apóstol Pablo? ¿Qué enseña? Que no contiendas con los tales. No contiendas con ellos. Apártate de ellos. Sal fuera. Y purifícate y límpiate. Y entonces, Señor, te usará como instrumento para hacer su obra y para bendecir a muchos. Pero tienes que seguir los pasos. Primero, no contiendas, no haces nada con contender adentro. Porque lo único que vas a hacer es crear más confusión y apartar más a las personas y guiarlos más en contra de lo que Jesucristo quiere que se haga. Tienes que salir de ello. Y después que salgas, te tienes que purificar, te tienes que descontaminar, tienes que realmente llenarte de toda la verdad de Dios y buscar su voluntad y buscar su santidad, y entonces el Señor te va a usar a ti como un instrumento para bendecir a muchos y para guiar a muchos a sus pies. Esta es la enseñanza y esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es reprobado? Reprobado es aquella persona que no ha sido capaz de superar una prueba, que no ha sido capaz de vencer una dificultad o que no ha sido capaz de vencer una tentación, una seducción en su vida. Una persona que falló, una persona que fue llamado por Dios, una persona que tiene una responsabilidad o que no la tiene, que ya sea un ministro o que no sea un ministro, pero una persona que conoció a Jesucristo
que nació en Cristo, que conoció la verdad, pero que llegado un momento no aplicó las enseñanzas de Jesús, sino que caminó según su conveniencia, según los deseos de su carne, y falló la prueba. Es una persona que está reprobada. En el colegio, con nosotros, después de estudiar muchas materias, un tiempo, venía el momento del examen. Y si no estabas listo, desaprobabas, reprobabas el examen. En Cristo es igual. Cristo te enseña su voluntad. Cristo te da mandamientos. Te enseña qué es lo que es agradable a Dios a través de su palabra. Pero llegado el momento, si tú no aplicas la palabra de Dios a tu vida y tú no superas el momento de prueba, tú estás reprobado. Porque estás caminando según tu voluntad, según los deseos de tu carne. Y fallaste a prueba. Estás reprobado. En Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí no le está hablando cualquier hombre. Aquí está hablando un hombre que tiene conocimiento de Dios, no un impío. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí viene una parte muy importante. Escuchen lo que dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se cendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Toda desobediencia, aquí está hablando de un tipo, pero después abre la ventana, abre el window y abarca todo lo demás. Toda desobediencia a la voluntad de Dios va a acarrear consecuencias funestas. El fin de todo esto es la muerte. No puedes caminar como tú quieres. Caminar como tú quieres dentro del pueblo de Dios es una actitud de rebeldía y de desobediencia. Y te está rebelando no contra un hombre ni contra muchos hombres, es contra el mismo Dios contra el quien te está rebelando. Un hombre puede ser simplemente un instrumento que Dios pone en tu vida para que tú corrijas tus pasos y tú regreses a Dios. Pero si tú quitas ese hombre de tu vida, si tuvieses la potestad de quitarle la vida a ese hombre como muchos reyes tenían y le quitaban vidas a profetas, Dios levantaba
otro profeta, porque al final el que está haciendo la obra es Dios. A Dios no lo puedes quitar del camino. Tú puedes quitar del camino un hombre, tú puedes levantar una obra impía, maligna contra un hombre, pero Dios sigue levantando hombres y Dios sigue levantando voces, porque al final es Dios y a Dios nadie lo puede vencer y nadie lo puede tapar y nadie lo puede ocultar y nadie puede cambiar su voluntad. Su voluntad va a permanecer para siempre y su palabra también. Por eso, el que tolera el pecado en la iglesia forma parte de él. El que tolere el pecado en la iglesia forma parte de él. Para Dios es lo mismo. Aquí he encerrado un grave peligro, porque al tolerar te vuelves insensible ante la impiedad. Una persona que se vuelve insensible ante la impiedad se vuelve parte de la maldad. Una persona que se vuelve parte de la maldad está apartado de Jesús. Una persona apartada de Jesús no está en la verdad. Aunque diga que lo conoce, no está en la verdad. Por eso Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús les responderá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa parte de la Escritura está bien fuerte. En su nombre echaron fuera demonios, en su nombre hicieron milagros, en su nombre hicieron muchas cosas, pero Jesucristo te va a decir, yo nunca te conocí. Porque realmente en tu corazón lo que mora es la maldad, la iniquidad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso está bien fuerte. No vale con conocer a Cristo, no vale con conocer cuál es su voluntad. Es necesario que Cristo reine en nuestros corazones, que sea el rey de nuestras vidas y que nosotros estemos sometidos bajo la voluntad de Dios, del Dios vivo y verdadero. En Apocalipsis 2:20, allí la palabra de Dios nos enseña. Esto es un mensaje para las iglesias del fin de los tiempos. Dice allí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí no está diciendo que tengo contra ti que tú haces esto, que tú estás haciendo esto. Nos dice, tengo contra ti que tú toleras. Tú estás en la iglesia, tú no levantas tu voz, tú no denuncias el pecado, tú no denuncias la impiedad que dentro de la iglesia, tú toleras y estás allí recibiendo un beneficio. ¿Pero qué tipo de beneficio? Porque Jesús te está diciendo que tiene contra ti que tú toleras. Por lo tanto, si estás recibiendo un beneficio, no debe ser un beneficio de parte de Dios, debe ser un beneficio de parte de los hombres. Cuando estás en la iglesia y cuando tú toleras que se esté enseñando sobre el aborto, que es bien, que tú toleras que se esté enseñando sobre el matrimonio homosexual, que es bien, y sabes que ni el aborto ni el matrimonio homosexual es bien, que tú toleras que se instauren ministros homosexuales en frente de las congregaciones, que tú toleras que estén hablando de la pluralidad de religiones, es decir, que todos los caminos van a Dios, cuando Jesucristo dijo que Él es el único camino a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Y tú toleras que todas estas cosas pasen en la iglesia, y tú engañas al pueblo, y tú al pueblo no le revelas la verdad, y tú no denuncias la injusticia y la impiedad dentro del pueblo de Dios, pues tú eres parte del pecado porque lo estás tolerando. Y más si eres un ministro de Dios, estás allí, la congregación confía en ti, tú los estás traicionando, tú eres un traidor. Estás traicionando al cuerpo de Jesucristo. No eres otra cosa, eres un traidor. Y lo estás haciendo por un bien material, por un bien humano, por un bien personal. Por eso lo estás haciendo. Estás literalmente vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas, como nos enseña la Biblia. Y es triste que estas cosas pasen en el pueblo de Dios. Y están pasando hoy en día. Es necesario denunciar toda esta maldad y toda esta impiedad que está dentro de la iglesia cristiana.
En este pasaje no nos está diciendo que la persona está haciendo las obras de maldad, sino que tolera la maldad. Y cuando la tolera forma parte de esa iniquidad. Iniquidad que viene de Satanás y que está presente dentro de la iglesia cristiana. Tienes que tener en cuenta eso. Esa iniquidad no viene de Dios, viene de Satanás, que se introdujo sutilmente dentro de la iglesia cristiana y está pervirtiendo, corrompiendo y guiando hacia el mal al pueblo de Dios. Por lo tanto, para Dios es lo mismo si tú enseñas una falsa doctrina como si no la enseñas, pero permaneces en el lugar de la apostasía. Para Dios es lo mismo. No denuncia la apostasía y permite que se engañen a los que han sido santificados y redimidos por la sangre del Hijo de Dios. De igual manera, vienes a formar parte de la apostasía. Te conviertes en un apóstata. En eso te conviertes. Eres un apóstata. Cuando tú formas parte de la apostasía, eres un apóstata. Y más si lo haces a conciencia y de manera voluntaria. Eres un apóstata de la fe. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que en muchas iglesias se está viviendo un evangelio adulterado, superficial y por lo tanto falso. Porque si no se vive el evangelio como Jesucristo lo enseñó, entonces se vive un evangelio falso. ¿Cómo puedo discernir esto? Es necesario poder discernir esto porque la Escritura enseña que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Voy a leer el mensaje. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Nuevamente está hablando de tolerancia. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celo gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, y que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí lo está diciendo bien claro el apóstol Pablo. Son falsos. No importa si son apóstoles, son ministros, son falsos. Lobos vestidos de oveja. Todo aquel que predica un evangelio diferente al que predicó Jesucristo. Todo aquel que aparte al pueblo la verdad. Todo aquel que no guía al pueblo de Cristo a los pies de Cristo. Es falso. Tal se ha corrompido o es falso desde el principio. Obras impías que contaminan a la iglesia, al pueblo de Dios, que contaminan y manchan a la iglesia cristiana, la novia de Cristo. La iglesia cristiana es la novia de Cristo y Cristo la quiere pura y sin mancha. Así la quiere Él y así la va a desposar. Por lo tanto, toda mancha y toda impureza y toda impiedad será cortada de la iglesia de Cristo, porque Cristo no va a recibir una iglesia
manchada ni impura. Los pastores de las iglesias son responsables de llevar el pueblo de Dios a los pies de Jesucristo, de presentar una novia pura y sin mancha. Para que esto suceda tienen que tener celo por las cosas de Dios, por el evangelio que nos fue entregado y enseñado por el mismo Jesús. Esto sucede cuando hay celo por las cosas de Dios, cuando hay pasión por Jesucristo. Pero cuando lo que hay son intereses personales, entonces cuando se tolera todo tipo de apostasía, de impureza y de inmundicia en la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es de Jesucristo, no es de ningún hombre, sino como la Escritura nos enseña, simplemente eres un administrador de los bienes de Dios y es necesario que seas hallado fiel. Si no eres fiel, eres infiel. Si no eres fiel, no estás aprobado delante de Dios. Y si no estás aprobado, pues entonces estás reprobado. Un seguidor de Jesús reprobado es un traidor. ¿Qué significa traidor? Es una persona que traiciona, que no es fiel o incumple con la confianza depositada en él. Un traidor es el tipo de persona que compromete sus ideales y negocia sus principios a cambio de un beneficio. Es el tipo de persona que piensa y manifiesta que el fin justifica los medios. No importa lo que tenga que comprometer, no importa lo que ponga sobre la mesa de negocios, no importa lo que venda, no importa lo que traicione, con tal de obtener su objetivo. Ese es un traidor. El caso de traición más famoso en la historia de la humanidad fue Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Cuando un ministro de Jesucristo, por un interés personal, está traicionando a Jesús, está en el mismo plano que Judas, es un traidor. El Salmo 1, con el cual comenzamos este mensaje, que es el Salmo con que comienza el libro de los Salmos, en ese describen según Dios ve las cosas a dos grupos de personas. Y cada uno de estos grupos de personas tiene un conjunto de principios y de valores a través de los cuales establecen su sistema de vida. El mismo Salmo 1 nos revela que de estos dos grupos salen a simple vista 4 grupos. Vamos a analizarlo. Grupo número 1. El Salmo comenzó diciendo que bienaventurados son los que no se han sentado en silla de escarnecedores, los que no han seguido consejo de malos, los que no andan en camino de pecadores. La Biblia lo describe como los justos. Son aquellas personas que basan su vida por los principios de la palabra de Dios. En todo momento y en toda circunstancia son fieles a sus ideales y no comprometen ni negocian sus principios. Estos son los bienaventurados delante de Dios. Segundo grupo, los malvados. Son aquellas personas con una mente retorcida y perversas, impíos por naturaleza. El sistema de valores y principios por los que miden, trazan y establecen su vida es completamente opuesto a lo que Dios enseña y establece como bueno y agradable. Estas son personas impías por naturaleza, entregadas a todo tipo de pecado, maldad, inmundicia, vicio y concupiscencia. Grupo número 3. Los pecadores. Son aquellas personas atadas al pecado que no necesariamente tienen un sistema de principios y valores opuesto a lo que Dios enseña como bueno o agradable. Pero aunque tengan principios y valores positivos en sus vidas, poseen dañado su sistema de valores. Estas son personas que después de haber conocido la verdad y recibido el don de salvación en su vida, el don de Dios de salvación en su vida, se mantienen atados a los deseos de la carne, por lo que viven la vida cristiana de manera carnal. Constantemente regresan al pecado que los mantiene atados y son capaces, por sus deseos e inclinaciones carnales, de comprometer sus ideales
y de negociar sus principios. Muchas de estas personas de este grupo están fuera de la iglesia, pero otra gran mayoría está dentro de la iglesia cristiana, pero no hacen diferencia, porque aunque están dentro de la iglesia cristiana, se siguen comportando como si estuviesen fuera de la iglesia cristiana, como si nunca hubiesen conocido la verdad y como si nunca hubiesen recibido el don de salvación de Jesús. El número 4, los escarnecedores o burladores. Son aquellas personas que se burlan de Dios, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los seguidores de Jesucristo, se burlan del pueblo santo de Dios, se burlan de la creación, se burlan de todo. La burla es la respuesta que ellos anticipadamente tienen en su boca para embestir y demeritar todo aquello que no les conviene. Dentro de este grupo no solo se encuentran abiertamente los detractores de Jesucristo y de la palabra de Dios, sino también se encuentran muchos que están dentro del pueblo de Dios, pero cuando desean defender su posición errada, simplemente le quitan poder a las enseñanzas de la Biblia, manifestando y enseñando que eso no es tan importante. Cuando una persona dentro del pueblo de Dios actúa de esa manera, se convierte en un impío, en un burlador de la palabra de Dios y del mismo Dios. Decir que no es tan importante, no por gusto Jesucristo dijo, el que diga pequeño, uno de estos mandamientos pequeños será llamado en el reino de los cielos. Para Dios, todo lo que tenga que ver con la salvación del alma humana y todo lo que tenga que ver con la pureza, con la santidad de su iglesia es importante. No es nada pequeño para Dios con relación a eso. Todo apóstata es un tibio y es un traidor. Todos sabemos lo que le va a pasar a los tibios. En Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 14, allí dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si aquí Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo arrepiéntete, y se supone que como ya son iglesia de Cristo, ya recibieron a Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados previamente antes de recibir a Cristo como Dios y Salvador de sus vidas, que son los pasos como Dios enseña que debe ser, como el mismo Cristo enseña que debe ser. Entonces, tiempo después, ¿de qué se tiene que arrepentir esta iglesia? Esta iglesia se tiene que arrepentir de su apostasía, de vivir el evangelio de Jesucristo de manera acomodada, es decir, a su manera, y no es a la manera del hombre como se debe vivir el evangelio de Jesús, sino a la manera de Dios. ¿Por qué después de haber conocido la verdad y de recibir a Jesucristo caen en apostasía? En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 8 al 10 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, es por amor a las riquezas y a los bienes de este mundo que comprometen los ideales.
y negocian los principios cristianos. Y cuando se les muestra que están caminando mal, entonces actúan como necios de manera soberbia. Quiero terminar con unos pasajes en el libro de Proverbios. Si una persona es reprendida por la palabra de Dios, si a una persona se le muestra a través de la palabra de Dios que está caminando de manera errada, lo más sabio es que se humille delante de Dios, que le pida perdón a Dios y que regrese al Señor. Ahora, cuando una persona no hace esto, sencillamente está en soberbia delante de Dios. Dice en Proverbios 16, a partir del versículo 16, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. En Proverbios 14, del 9 al 12 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Los que están en apostasía están en camino de muerte. Entre otras cosas, porque no quieren reconocer que están en pecado y que están en apostasía y que están pegando en contra de Dios, y se mantienen en una actitud de soberbia y de necedad. Por eso dice en Apocalipsis 3, versículo del 20 al 22, Jesucristo dice allí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera escuchar, que escuche. El que tiene oído, que oiga. El que venciere ¿qué? El que venciere toda esta apostasía, el que venciere toda esta corrupción, el que venciere toda esta impiedad, el que venciere toda esta maldad, todos estos espíritus demoníacos satánicos que se han metido en la iglesia de Cristo, que están predicando un pseudo evangelio y que están predicando un evangelio falso, que para nada es el evangelio que Jesucristo predicó, que quieren agradar más a los hombres que a Dios, que se han constituido enemigos de Dios por quererse constituir amigos de los hombres, que han metido el mundo dentro de la iglesia, que han pactado con el mundo y que han prostituido el evangelio de Cristo. Estas personas que están en apostasía, llámese como se llamen y tengan el cargo que tengan, son los responsables de que toda esta inmundicia y de que todo este pecado haya entrado a la iglesia cristiana. El que sea capaz de enfrentar esto, el que sea capaz de salir de esta inmundicia y de esta impiedad y esta apostasía y venza, dice Jesús que lo sentará con él en su trono, así como él se sentó en el trono con su Padre. Es decir, que no perderá su salvación. Nosotros le exhortamos a todo aquel que está en línea, que nos escucha, que tenga en cuenta estas palabras, porque hoy en día se nos predica un evangelio cercenado, que se le ha quitado una parte del evangelio. Se predica una parte y la otra parte no se predica. No quieren que se hable del infierno, no quieren que se hable de condenación. Pero el mismo Jesús fue el que habló de esto, previniendo a que los hombres no fueran allí. No es que Dios venga a condenar a la raza humana ya está condenada. Jesús vino para salvar, no para condenar, pero su labor es salvarte de la condenación y traerte a vida eterna.
si no te dicen de que hay un juicio, si no te dicen de que hay una condenación, si no te dicen que hay una consecuencia por no apartarte del pecado, entonces tú no sabes y tú estás caminando de manera errada. Es necesario que te digan estas cosas. Es necesario que haya transparencia, que haya sinceridad y que haya verdad en las iglesias cristianas. Si no lo hay, en la iglesia donde está, huye de esa iglesia. Sale de allí porque allí hay apostasía. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida. Bendecimos los propósitos y los sueños de Dios en tu vida. Y deseamos para ti las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero también deseamos que si estás en un lugar en apostasía, te arrepientas a donde estás, salga a donde estás, te dejes limpiar y purificar por la palabra de Dios y dejes que Dios te use como instrumento para bendición para muchos y para que muchos alcancen la salvación a través de la obra que Dios va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús, vamos a orar para despedir este mensaje. Sí, Padre, te damos gracias por este mensaje en este día, Señor. Te pedimos una vez más que tú lo bendigas, que tú seas el que des el espíritu de revelación, de discernimiento, todo aquel que se pueda acercar a este mensaje, Padre Santo, y que se transmita, lo más importante es que se transmita este mensaje, Señor. Transmitamos este mensaje, Señor, y luchemos hasta el último aliento de nuestras vidas, Señor, en contra de toda apostasía y de toda obra de impiedad y maldad que se ha levantado en la iglesia cristiana, Señor. En el nombre de Jesús, te amo una vez más, Señor, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, porque tú eres el Dios bueno, Señor, lleno de misericordia y verdad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, siempre a decidir por ti, Señor, y a caminar contigo según tu voluntad, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.